Hola a todos, me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, martes 2 de junio, vamos a iniciar nuestra clase de matemática. Los temas del día de hoy pues ya dan inicio a lo que es el tercer bloque. Entonces, estamos en la página 48, método demostrativo. Muy bien, entonces veamos qué nos dice acá. La demostración formal de un teorema consiste en una sucesión de proposiciones que termina con una conclusión y que se consideran válidas por alguna razón. Para que una proposición sea válida es necesario que una de las hipótesis sea una tautología conocida, o pueda derivarse de alguna de las proposiciones anteriores de la sucesión por medio de la regla de sustitución, o puede inferirse de proposiciones anteriores de acuerdo con las reglas de inferencia. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer uso de lo que son las reglas de inferencia, que es todo lo que hemos visto en las clases pasadas, así que tienen que tener pues a la mano las reglas para poder ir desarrollando cada uno de estos razonamientos mediante el método demostrativo. Entonces nos dice, o sea que para probar un razonamiento o argumento es necesario dar una razón o motivo para cada paso de la demostración. Muy bien, entonces vamos a ver acá, tenemos pasos del método. Se abstrae su forma lógica, se deja por un lado la conclusión, se le aplican las reglas lógicas a las premisas y se van derivando formas proposicionales hasta llegar a la conclusión. Si esto se logra, el razonamiento o argumento es válido. Para facilitar el uso del procedimiento, a cada premisa del razonamiento se le asigna un número. Para referencia, si alguna de las premisas se cambiará a una forma equivalente, se indicará por medio de una marca prima que tenemos acá. Muy bien, entonces vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos acá, primer paso, el razonamiento. Si Rita fue a la fiesta, entonces estuvo con Juan. Si Rita estuvo con Juan, Hugo estará molesto. Hugo no está molesto, Rita no fue a la fiesta. Tenemos acá la forma lógica. Tenemos P entonces Q, Q entonces R, la negación de R y aquí la conclusión que es la negación de P. Muy bien, tenemos el inciso B. Se hace a un lado la conclusión y se enumeran las premisas para aplicar las leyes y las reglas lógicas. Podemos observar que se ha llegado a la conclusión partiendo de las premisas y utilizando las reglas lógicas. También vemos que es un razonamiento válido. Entonces vemos acá, enumeramos las premisas 1, 2 y 3. La conclusión no la enumeramos, esa no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, al momento que ya nosotros enumeramos las premisas, empezamos acá creando una nueva premisa. Y para eso vamos a utilizar lo que son las reglas de inferencia. Vemos que aquí tenemos entonces P entonces R. Nos dice que de 1 y 2 por silogismo hipotético. Entonces, veamos, aquí nos dice que a partir de la premisa 1 y de la premisa 2 se llega a esta. Y esto por medio del silogismo hipotético. Entonces, si ustedes tienen ahí su cuaderno a la mano, tendrán que ver que el silogismo hipotético nos dice P entonces Q, Q entonces R, por lo tanto P entonces R. Eso es lo que tenemos aquí. Veamos, P entonces Q, Q entonces R. Entonces aquí vamos a tener P entonces R, el antecedente de esta premisa con el consecuente de esta premisa. P entonces R. Esto es por silogismo hipotético. Muy bien, vamos ahora a lo que es el paso 5 y tenemos lo que es la negación de P. Esto viene a partir de lo siguiente, nos dice 4 y 3 por modus tollens. Entonces, modus tollens, veamos acá. El modus tollens nos dice P entonces Q, la negación de Q, por lo tanto la negación de P. Veamos acá, tenemos P entonces R, que esto es como si nosotros tuviéramos P entonces Q. Se recuerdan que les había indicado que no siempre vamos a tener P y Q como tal, sino que eso representaba cualquier premisa. Veamos entonces, tenemos P entonces R, la negación de R. Eso en conclusión que nos daría la negación de P. Y vemos que esta negación de P es exactamente igual a esta conclusión. Por lo tanto, podemos afirmar que este argumento es válido, ya que obtuvimos acá esta conclusión. Muy bien, veamos el siguiente, nos dice si eres guapo, entonces te casarás con una millonaria. Tú no te casarás con una millonaria. Veamos entonces acá el desarrollo de este. Tenemos el razonamiento, proposición P, tú eres guapo. Proposición Q, te casarás con una millonaria. La forma lógica, P entonces Q, la negación de Q, por lo tanto P. Aquí utilizamos lo que es el razonamiento indirecto. Recordemos lo que son
la parte de las leyes lógicas. Muy bien, entonces, ¿qué nos decía lo que es el razonamiento indirecto? Esto nos decía, si nosotros tenemos P, entonces Q, y la negación de Q, esto en conclusión va a ser la negación de P. La conclusión, tú no eres guapo. Muy bien, entonces aquí, como les había indicado, ahora aquí vamos a utilizar tanto las leyes lógicas como lo son las reglas de inferencia. Muy bien, veamos el siguiente. Nos dice, si me pagan mi sueldo, entonces iremos al campo. Si el carro se descompone, entonces no iremos al campo. El carro se descompone. Tenemos aquí el razonamiento, proposiciones, y aquí tenemos, pagan mi sueldo, iremos al campo, el carro se descompuso. En este caso vamos a utilizar A, B y C como proposiciones. Forma lógica, A entonces B, C entonces la negación de B y C. Vemos entonces, tenemos acá. Vemos que aquí se cambia el orden de lo que es las premisas. La 1 acá con este signo prima, recordemos que acá nos dice, cuando alguna de las premisas se cambia de forma equivalente, se utiliza lo que es esta prima. Entonces tenemos C entonces la negación de B, la negación de B entonces la negación de A, por lo tanto C entonces la negación de A. Esto utilizando lo que es la transitividad. Y la premisa 3 aquí tendríamos C, por lo tanto la negación de A. Esto se utiliza por medio del razonamiento directo. En conclusión, no me pagan mi sueldo. Aquí nos dice, observamos que las premisas se reacomodaron y usamos la ley de contraposición para reemplazar 1 con 1'. Muy bien, entonces vamos a realizar un par de ejercicios paso a paso para ir viendo cómo se desarrolla cada uno de estos. Muy bien, entonces voy a dejar aquí escritas lo que son algunas reglas de inferencia que son las que vimos. Ustedes ya las deben de tener en su cuaderno, pero por si acaso pues aquí les dejo parte de lo que son las reglas de inferencia que nosotros vimos, para que ustedes pues puedan copiarlas y tenerlas a la mano como siempre. Como les digo, pues esto es solo un pequeño material de apoyo. Entonces tendremos ahí lo que son estas reglas de inferencia. Muy bien, entonces continuemos con nuestra clase. Muy bien, entonces tenemos acá nuestro siguiente razonamiento. P entonces Q, P o R, la negación de Q, por lo tanto R. Muy bien, entonces recordemos acá que vamos a ir haciendo paso a paso. Entonces, como primer paso lo que vamos a ir haciendo es ir enumerando. Tenemos aquí, esta va a ser nuestra premisa 1, premisa 2 y la premisa 3. Muy bien, la conclusión acá no la vamos a tomar en cuenta. Entonces vamos a empezar con lo que es nuestra cuarta premisa. Para eso lo que vamos a ir viendo es lo siguiente. Entonces nuevamente, reglas de inferencia. Vamos a ver que tenemos aquí en la 1, P entonces Q. Y en la 3 tenemos la negación de Q. ¿Eso a qué se parece? En este caso a lo que es el modus tollens. Entonces tenemos P entonces Q, la negación de Q. ¿Cuál sería entonces aquí el resultado? La negación de P. Esto por el modus tollens de las premisas 1 y 3. Muy bien. Continuemos entonces. Ahora tenemos lo que es nuestra siguiente premisa, que sería la premisa 5. Si nosotros vemos ahora lo que es esta premisa 2 y esta premisa 4, tenemos P o R, la negación de P. Si nosotros vemos lo que son nuestras reglas de diferencia, aquí podemos aplicar lo que es el silogismo disyuntivo. Entonces, si nosotros tenemos P o R, la negación de P, eso nos va a dar como resultado R, por silogismo disyuntivo de 2 y 4. Y vemos que este R es exactamente igual a este R, por lo cual podemos indicar que este argumento es válido. Muy bien, entonces, vamos a continuar. Tenemos ahora acá el segundo, P y Q, P o R entonces S, por lo tanto P y S. Vamos a empezar acá entonces a ir viendo cada uno de estos. Entonces tenemos acá el siguiente. Enumeramos nuevamente las premisas. Tendríamos aquí nuestra primera premisa y la segunda. Recordemos, en este caso la conclusión no se toma en cuenta. Entonces tendríamos lo que es la tercera premisa y vemos acá, tenemos ahora acá, de lo primero que es P y Q. Nosotros podemos acá simplificar utilizando esa regla. Entonces, por simplificación, nosotros vamos a dejar únicamente la proposición P. Esto utilizando la simplificación. Muy bien, entonces tenemos ahora nuestra cuarta premisa. Vemos ahora lo siguiente. Nosotros tenemos acá lo que es la proposición P. Y aquí vamos a utilizar la regla de lo que es la adición. Recordemos, nosotros podemos tener cualquier proposición y a esto nosotros le podemos adicionar cualquier otra proposición mediante el conectivo lógico
de la disyunción. Entonces nosotros vamos a hacer acá P o R, esto por medio de la adición de la premisa 3. Muy bien, vamos a continuar ahora y vamos con nuestra siguiente premisa. Ahora, veamos nosotros lo siguiente, veamos esta premisa 2 y lo que es la premisa 4. P o R entonces S, P o R, esto que se parece. Esto si nosotros acá podemos utilizar lo que es el modus ponens. Recordemos, si nosotros tenemos P, entonces Q, P, esto va a dar por lo tanto Q. Lo mismo pasa acá, solo que ahora estamos utilizando proposiciones simples y compuestas. Entonces tenemos acá P o R entonces S, P o R, vemos que es igual a este antecedente. En conclusión entonces aquí nos quedaría S. Esto es por modus ponens de las premisas 2 y 4. Muy bien, pasamos ahora al siguiente premisa y nosotros observamos ahora. Tenemos P y tenemos la premisa S. Aquí podemos aplicar la regla de la conjunción, en la cual nosotros si tenemos dos proposiciones cualesquiera, las podemos unir mediante el conectivo lógico de la conjunción, quedándonos entonces acá P y S, y esto es por conjunción de las premisas 3 y 5, y vemos que P y S es exactamente igual a esta conclusión, por lo tanto ya demostramos que este argumento es válido. Tenemos entonces acá el razonamiento es válido. Muy bien, pasamos entonces ahora al siguiente. Tenemos P y Q, entonces R. P, la negación de P o Q, por lo tanto R o S. Muy bien, tenemos acá nuestras premisas y la conclusión. Nuevamente enumeramos las premisas. Premisa 1, premisa 2 y premisa 3. Vamos a empezar entonces ahora a trabajar con lo que es la premisa 4. Veamos entonces, nosotros tenemos acá la negación de P o Q y la negación de P. Recuerden, no necesariamente tenemos que trabajar todo esto en orden, ya se los había indicado en clases anteriores. No siempre va a venir todo de arriba hacia abajo, puede que trabajemos de abajo hacia arriba. La cuestión es siempre ir identificando qué regla de inferencia o qué ley lógica es la que vamos a utilizar. En este caso, si nosotros vemos acá la negación de P o Q y P, esto corresponde a lo que es un silogismo disyuntivo. Entonces, ¿a qué nos quedaría? Q. Y es utilizando el silogismo disyuntivo de 2 y 3. Muy bien, entonces vamos ahora. Tenemos el siguiente. Vamos ahora y tenemos lo que es nuestra proposición P y tenemos lo que es la proposición Q. Por lo tanto, aquí podemos aplicar lo que es la regla de la conjunción. Y aquí entonces uniríamos P y Q por medio de la conjunción de 2 y 4. Muy bien. Pasando entonces, ahora tendríamos lo siguiente. Muy bien, tenemos entonces acá. Si vemos nosotros lo que es nuestra premisa 1, P y Q, entonces R, y nuestra premisa 5, que es P y Q. Entonces nosotros podríamos aplicar acá lo que es el modus ponens, ya que aquí tenemos el antecedente. Entonces, P y Q, entonces R, P y Q, por lo tanto, eso nos dará R, por modus ponens de las premisas 1 y 5. Muy bien, vamos a pasar ahora y ahora tenemos lo que es la premisa número 7. Tenemos la que es esta premisa 6, que es R. Nosotros aquí podemos utilizar lo que es la regla de la adición y podemos adicionar cualquier otra proposición que nosotros necesitemos por medio de la disyunción. Entonces aquí vamos a tener, en este caso, R o S. Utilizamos la adición para lo que es agregar la proposición S, R o S, y vemos que esto queda exactamente igual que esta conclusión. Entonces aquí podemos afirmar que el razonamiento es válido. Muy bien, entonces con eso concluimos la clase del día de hoy. Cualquier duda por favor me lo hacen llegar. Espero que tengan un excelente día.